Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro estudio Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel y queremos presentarle nuestra nueva lección de Escuela Sabática que es Se Oye Lluvia. Y vamos a continuar la misma línea de lecciones de héroes de fe y continuamos también la historia del profeta Elías. Con la ayuda de Dios vamos a empezar nuestro estudio invitando la presencia de Dios en nuestro medio con una oración en silencio. Amén. Seguimos nuestro estudio pensando de la estructura de nuestra lección. El título Se Oye Lluvia es obviamente la continuación de la historia que empezó la escuela sabática del sábado pasado. Tenemos un testimonio de introducción. El primer subtítulo es prácticamente una introducción a la lección, el mensaje del Señor para el rey. Tenemos Elías dando este mensaje a Acab, al rey Acab, y los detalles están mencionados en la lección pasada. Es importante que nosotros hacemos una introducción a la lección en el caso que no hacemos una lección de repaso, la lección de repaso de la antigua lección. El próximo subtítulo es la sequía se vuelve crítica. Es la continuación de la historia. Sabemos que el mensaje de Elías fue exactamente esto, y sabemos que esta sequía se permitió por el Señor por la adoración de los ídolos y a dioses ajenos. Así que aquí tenemos una continuación o una consecuencia de la incredulidad del pueblo de Dios. Y claro, eso se puede comparar espiritualmente con una sequía espiritual. Si nosotros no adoramos a Dios verdadero, entonces se aparta el Espíritu Santo de nosotros o del pueblo de Dios, entonces empieza esa sequía espiritual. Siguiendo más adelante, vamos a ver el próximo subtítulo, Elías buscando por todas partes. Bueno, esa es la continuación de la lección. Elías está perseguido y podemos usar esta historia de una forma de parábola o simbólicamente relacionada con los eventos del fin del mundo. Y podemos relacionarlo verdaderamente con las profecías relacionadas con el pueblo de Dios de el último tiempo. Apelación al pueblo apóstata es un punto muy importante, porque podemos ver que Dios no solo permite dificultades que vienen a nosotros o al pueblo de Dios cuando está infiel, pero Él también manda siempre un mensaje de gracia, un mensaje de arrepentimiento. ¿Y cómo eso sucedió? Se puede ver en la pregunta 4. La pregunta número 5 está bajo un otro subtítulo, el anuncio de la lluvia inminente, y eso es prácticamente el punto culminal de la historia, cuando Elías se presenta delante del rey y qué condiciones y cómo. Eso es muy interesante. Se puede aprender mucho de esa historia pensando de nuestro tiempo, de la ley dominical, de la apostasía dentro del pueblo adventista y también las expectativas que Dios tiene por su pueblo. El próximo subtítulo es la confianza en la respuesta del Señor, y se enfoca la lección ahora en Elías, su oración, su forma de orar, y también el éxito que él tenía
por su oración. De eso podemos aprender nosotros cómo debemos orar en el último tiempo, en los días del fin, porque Elías es un símbolo del pueblo de Dios que prepara el camino de Dios por la segunda venida de Cristo. La última pregunta, como siempre, normalmente es una pregunta relacionada con un apelo al pueblo y todo participante de nuestra escuela sabática, donde se hace un paralelo del profeta con nosotros mismos, y debemos animar nuestros participantes para que la experiencia de Elías puede ser la experiencia de cada uno de nosotros. Elías no fue un hombre sobrenatural, fue un hombre con la misma naturaleza nuestra. Con la ayuda de Dios, esa elección puede ser una bendición muy grande para nuestro pueblo. Es un material muy necesario para un revivimiento espiritual que es necesario en nuestros días de preparación de la segunda venida de Cristo. Pero ahora vamos a continuar con un estudio más detallado de cada pregunta por separado, y podemos gozar aquí de la presencia de nuestra hermana Raquel. La primera pregunta dice: ¿qué había declarado el profeta Elías al apóstata rey Acab? Bueno, es de la lección la antigua, pero de toda manera una introducción es importante. Hacía 3 años y medio, por orden de Dios, Elías se presentó ante la corte de Acab, y el mensaje fue específico y al punto. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y eso fue todo. Ahora, así se había empezado un proceso que veremos cuál será la culminación en esta lección. Pero es importante recordar que esta situación extrema en la que ahora ya se encontraba el pueblo de Israel era el resultado de sus propias acciones, y con el fin de que pudieran volver y retroceder de su camino incorrecto, situaciones adversas fueron las que ahora tenían que confrontar, lo cual es una lección didáctica muy importante para nosotros como fieles. Siempre que elementos adversos topan en nuestro camino, tenemos que preguntarnos por qué sucede esto. Eso es realmente importante. Ciertas ocasiones es porque Dios quiere elevar nuestro nivel espiritual. En otras es una prueba de nuestra fe. En otras es un punto de inflexión para reflexionar realmente en nuestra condición presente. Otras tienen el propósito de amonestarnos. Otras más tienen el propósito de cambiar nuestra dirección. En este caso, todas ellas eran la motivación que el Señor estaba introduciendo en el pueblo de Israel con el fin de que ellos reconsideraran su actitud y la orientación de sus vidas, las cuales eran contrarias a la voluntad de Dios y contrarias a su propio bien, con el fin de que se sintieran obligados a hacerlo, ya que otro modo había sido inoperativo e ineficiente. El Señor introduce este momento especial. Muchas gracias. Seguimos adelante con nuestra lección y tenemos la pregunta número 2. Sin lluvia en ninguna parte de la tierra, ¿cuán difícil se les hacía encontrar pasto para el ganado después de 3 años? ¿Qué sucede? Es que el rey Ahab que se da cuenta que esa profecía se estaba cumpliendo. Entonces él quería comprobar que todavía en todo Israel no hay más pasto, no hay más agua, y en qué situación se encuentra el país. Entonces, ¿qué orden dio él en esa situación tan problemática? La Biblia nos presenta cuán extrema era ya la condición de la sequía, que llegó a afectar al rey.
y a sus propiedades en ganado. Por lo tanto, él se sintió obligado, juntamente con el administrador de sus propiedades, en este caso Abdías, a buscar en todo el país fuentes de aguas, arroyos, o si en algún lugar, aunque fuera lo más aislado o lo más escondido en las montañas, hubiera algún elemento de agua para que pudieran conservar con vida a las propiedades de ganado en forma de mulas, caballos y otras bestias. Porque el propio rey dijo, para que no nos quedemos sin bestias, es decir, prácticamente él veía que se morían. Con seguridad ya la mayoría de los animales del resto de los ciudadanos ya habían muerto y ellos se encontraban en una condición extrema. Ahora afectaba también al rey y su propiedad, y esto llevó a que se pusieran en acción para buscar algún resto de agua. Eso nos demuestra cuán extrema era la condición. Muchas gracias. Entendemos que juntos con el pueblo de Dios también Elías sufría esa condición tan lamentable, en la pobreza, la muerte de animales, de bestias, de gente también, porque no tenían agua, no tenían comida. Entonces, ¿qué sucede en esa situación de cumplimiento de profecías? Porque eso es que va a suceder también en el fin del mundo, cuando las iglesias apartadas del camino de Dios entienden que las profecías dadas por el pueblo de Dios vienen a cumplirse. ¿Qué sucede? Esa es la pregunta número 3. ¿Dónde buscaban a Elías sin resultados? Bien, inmediatamente al comprobar que esta declaración sorpresiva se estaba cumpliendo, que no era simplemente una declaración alarmista, sino que de hecho ahora estaban viendo que ese ser extraño que apareció y comunicó algo así era serio, y que en nombre de Jehová, que fue usado para ratificar este mensaje, era realmente poderoso. Así que había varias motivaciones para buscar a Elías. Uno, tomarlo y obligarle a que hubiera lluvia, porque él dije, a no ser por mi palabra. Y ya tenían claro que ellos no tenían el poder, ni la capacidad, ni los medios para conseguir lluvia. Pensemos claramente que era un desafío abierto a la religión oficial que Jezabel, y que Jezabel había impuesto y que Acab había promovido, que era la adoración de Baal, que es el dios de las tormentas, de la lluvia, que da la fertilidad a los campos. Comprobando ante toda la nación que este modo de adoración, este supuesto Dios, no era capaz, después de todos los esfuerzos, rituales, ceremonias, etcétera, de dar la lluvia, era necesario, buscar la única opción que quedaba, que era Elías. Esa es una opción. La segunda era también motivada por el odio, porque había puesto en evidencia que toda la religión de Jezabel era falsa, era una mentira, no tenía poder, era un engaño realmente. Y entonces ella quedaba en ridículo ante toda la nación. Así que era odio y deseo de destruir al profeta, pero antes de destruirlo había que conseguir que, diera la orden, como ellos lo veían, como una declaración mágica, para que el agua y la lluvia volviera sobre la tierra. Así que nos damos cuenta que no se limitó ahí a su nación, sino que ellos enviaron mensajes a naciones y reinos circunvecinos para buscarle. Es decir, prácticamente era objeto de búsqueda, captura. Era prácticamente como un terrorista que había perjudicado a su nación, que les había pronunciado una maldición, y esa era la razón por la cual no llovía. Así que él era el culpable. Y este es un elemento significativo para las evidencias que aún vendrán. Interesante, muy interesante. Prácticamente eso es
un principio que encontramos en la Biblia en varias ocasiones. El profeta que anunció, entonces él se vuelve culpable o ellos lo declaran culpable. De la misma manera, el pueblo de Dios que trae el mensaje de Dios, entonces va a ser el culpable en los últimos días. Y es interesante que en ese caso Elías fue a buscarlo no solo dentro de su pueblo, pero los reyes de todas las naciones alrededor de Israel también lo buscaban. Y Ahab hizo prometer cada rey conjurar que ellos no lo encontraban en su territorio. Entonces entendemos que también en el fin del tiempo la persecución del pueblo de Dios va a ser internacional, va a ser prácticamente sobre todo el mundo. Y cuando sale la ley dominical no va a ser solo en un país, pero se va a extender en los países del mundo. Encontramos muchos paralelos con la historia de Elías. Seguimos con la historia. En la pregunta número 4 dicen: ¿con quién se encontró Elías primero y quién se lo indicó hacer? En la pregunta anterior teníamos un hombre que temía a Dios, Obadiah. Entonces ese fue un servidor del rey, y encontramos que Dios usó este hombre también, y usó a Elías en ese tiempo cuando lo buscaban y cuando Elías podía temer de su vida de verdad. Cuando Dios le dio una orden, él no puso en duda otra vez la palabra de Dios. ¿Qué sucedió en ese caso? Bueno, naciones, dirigentes, instituciones, poderes políticos se pusieron en marcha para encontrar a Elías. Pero Dios lo tenía a buen recaudo, lo tenía guardado y protegido. Ya hemos estudiado la lección pasada. Pero ahora es cuando Dios decide que Elías tiene que aparecer. Y Dios va a intervenir específicamente en esta situación. Es interesante que el pueblo estaba recibiendo lecciones objetivas del poder de Dios. 1, que solo Dios da la lluvia. 2, que solo Él puede retener la lluvia. 3, que Él decide cuándo viene la lluvia. 4, que Él usa a los fieles para dar su mensaje. Y ahora Dios le da la orden a Elías que regrese a Israel y que se muestre ante Abdías. Abdías era este gobernador de las propiedades del administrador o mayordomo de las propiedades reales, así que tenía un cargo realmente importante. Y aunque él vivía rodeado de paganismo e idolatría, él era un fiel seguidor del verdadero Dios. Y ahora Elías le da la orden y le dice: dale aviso a Acab que venga a encontrarse conmigo. Y obviamente Acab acude inmediatamente, porque él ya había movido todos sus recursos para encontrarlo. Y ahora, en la forma más simple y más fácil, Elías está ahí y nadie ha hecho nada. Y él mismo se ofrece para dejarse ver. Acab tenía sentimientos encontrados hacia Elías, y por eso cuando le ve le dice: eres tú el que perturbas a Israel. Eso demuestra que tenía temor de Elías, pero al mismo tiempo también un odio encubierto hacia él. Y Elías le contesta abiertamente, le dice: no soy yo, sino tú y esa falsa adoración la que han traído toda esta desgracia. Y es interesante cuán irresponsable, cuán ciego y cuán inconverso era Acab, porque era obvio que lo que estaba ocurriendo era consecuencia de un comportamiento y una actitud incorrecta, del rechazo abierto de Dios. Y las pruebas son de que el Dios que representaba a Elías era el verdadero, y aún así él no reconoce. Sin embargo, se somete, porque era dependiente, y todo iba a suceder ahora conforme Dios ordenaba. Así que Elías fue específico y dio instrucciones exactas al rey. Y le dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera,
que comen de la mesa de Jezabel. Así que corto al punto otra vez, como anteriormente, y nos damos cuenta que Acab ejecuta exactamente las instrucciones que Elías le dio. Y esto es interesante, que la obediencia no siempre es el resultado del convencimiento. Ahora, Acab no tenía otra opción. Ellos no habían conseguido lluvia. Así que bueno, ahora dependían de Elías. Las circunstancias adversas tienen el propósito de que nos acerquemos a Dios, pero también podemos hacerlo de una forma supersticiosa e inconversa. Y esto es precisamente el aspecto que nos indica esta pregunta en relación a la reacción que tuvo Acab. Él obedeció, él siguió las instrucciones. Sabemos que Dios se reveló en una forma espectacular, milagrosa e imponente, y aún así, a pesar de la apelación que se dio al pueblo, ellos no contestaron a la pregunta de Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Lamentable la acción. ¿Cuántas veces en nuestra vida podemos ver intervenciones directas de Dios en nuestro favor y aún así no cedemos nuestro orgullo, no cedemos nuestro ego y no nos sometemos a su providencial y sabia guía? Interesante es que en esa situación también Dios promete la terminación de la sequía y quiere revelar su gracia, pero antes de revelar su gracia debían cumplirse algunos requisitos, y siempre las promesas de Dios tienen requerimientos, tienen condiciones para cumplirse. Y aquí, antes que Israel recibe la lluvia, Israel debía limpiarse, debía deshacerse de los profetas falsos, de esta adoración falsa. Y sabemos que en la historia de Israel varias veces los reyes fieles de Dios hacían una reforma, eliminaban todos los ídolos, eliminaban todos los adoradores de esos dioses ajenos, y una bendición increíble entonces caía sobre el pueblo de Dios en ese tiempo. Pero aquí vemos que el pueblo de Dios fue indeciso, no se decidía, ni el rey todavía se decidía, pero Elías tomó las cosas en las manos, y entonces sabemos el éxito que él tenía en esa situación cuando fuego cayó del cielo y demostró que el sacrificio de Elías es el sacrificio que debía hacerse, y ahí es donde está la presencia de un Dios genuino, un Dios verdadero, un Dios vivo que escucha oraciones. Y eso, hermanos y hermanas, va a ser la experiencia de todos ellos que van a participar en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. Va a ser una demostración de una religión genuina. Ellos que reciben la lluvia tardía van a tener los poderes dados por Dios, y de parte de las iglesias apóstatas que transgreden la ley de Dios no van a tener la posibilidad de parar este trabajo del Espíritu Santo. Pero antes de recibir la lluvia tardía, en una forma muy interesante, simbólicamente, aquí también antes de recibirse la lluvia debía eliminarse o debían exterminarse todos los ídolos o todos los sacerdotes de esas religiones paganas. Siguiendo adelante, vamos a ver qué sucede en la pregunta número 5. Confiando plenamente en el mensaje de Dios, ¿qué le dijo Elías al rey en esa situación tan especial, cuando Dios demostró su fuerza abiertamente, sin ninguna duda? ¿Qué fue el próximo mensaje, el próximo paso, cómo Dios usó a Elías? Bien, a pesar de que el pueblo no había correspondido a la apelación de Dios, tras la ejecución de los sacerdotes, de nuevo Elías está mandando al rey lo que tiene que hacer.
Y entonces le dice Elías, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Nadie oía nada, pero él la oía por fe. Y ahora él se preocupa de Acab. Habían pasado todo el día en el Carmelo. Primero, gran parte del día, habían estado los sacerdotes de Baal y de Asera. La última sección del día fue la espectacular demostración del poder de Dios. Y ahora Elías se preocupa del rey y le dice, ve, come y bebe, descansa, porque la lluvia va a venir. Esto es interesante. Dios nos trata, a pesar de nuestras equivocaciones y errores, como con gran amor, ternura y cuidado. No podemos decir que Acab se merecía algo así, humanamente hablando, pero fue tratado con dignidad y con respeto. Y ahora Elías, él no se va a comer y a beber ni a descansar. ¿Qué es lo que hace Elías? Y eso es interesante, porque esa es su oración intercesora. Y entonces él regresa a la cumbre del Carmelo, donde Dios había demostrado su majestad y poder, y entonces él se postra en tierra, asumiendo una actitud de completa sumisión y humildad ante Dios, poniendo su rostro entre las rodillas. Esa era una actitud solicitante de un penitenciario, peticionario en completa dependencia de Dios. Y empieza a orar. Empieza a orar habiéndole dicho ya al rey que se oye la lluvia. En ese momento no había ninguna evidencia de lluvia. Elías demuestra una fe absoluta en la palabra de Dios y anuncia un hecho sobre el cual ni siquiera tiene evidencia. Lo acepta por fe, basándose estrictamente en la palabra de Dios. Interesante experiencia. Ojalá cada uno de nosotros pudiera hacer una experiencia semejante a la experiencia de Elías. Y es también muy interesante que en esa situación de el rey Ahab no pudo obstacular el exterminio de los profetas paganas. No pudo obstacular la obra de Elías porque él estaba convencido que Dios se demuestra con un poder explícitamente grande. Entonces inmediatamente también el profeta demostró una buena voluntad de parte de él, de parte de Dios, y siempre Dios ha demostrado su gracia. No importan nuestros errores, no importa nuestro pasado, si nosotros somos convertidos y aceptamos nuestro Señor Jesucristo, siempre el Señor está dispuesto a perdonarnos y empezar una vida nueva. Así fue también una opción o una oportunidad para Ahab, para que él podía aceptar este mensaje solemne de Elías en este momento, convertirse y tomar un rumbo correcto en su reino. Y vamos a ver que el servicio, la demostración de amor de Dios no terminó solo aquí en esta, con esos consejos que Elías dio a Ahab para comer y prepararse, pero también después que la lluvia vino, entonces vemos que Elías estaba corriendo adelante de la del carruaje del rey, para que pueda hacer camino, porque fue muy oscuro, me imagino, y no podían ver bien el camino. Entonces él estaba corriendo, haciendo el camino del rey sin descanso, demostrando el buen deseo y de servir y de la preocupación que él tenía por el rey. ¿Cómo continúa la historia? Estamos enfocando ahora el asunto de la oración y de la personalidad del profeta en pregunta número 6. Estando seguro de que el mensaje del Señor se cumplirá, ¿qué le dijo Elías en su siervo
cuando aún no había señal de lluvia. Bien, estando en la montaña, durante 6 ocasiones infructuosas, orando esas 6 veces, solicitando la intervención y la revelación de Dios por el descenso de la lluvia, envía a su mensajero a mirar hacia el mar. Y lo hizo durante 6 veces y no dio ninguna señal. Pero eso no debilitó la fe de Elías, lo cual es realmente extraordinario e impactante, porque él ora por 7ª vez, y entonces es cuando el mensajero, su siervo, viene comunicándole: yo veo una pequeña nube como la palma de un hombre que sube del mar. Entonces Elías reacciona y dice: ya, la oración ha sido contestada, ve y dile a Acab que unza su carro, que descienda, para que la lluvia no le ataje. Y es interesante que aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. ¿Qué significa esto que es tan impactante para nosotros hoy? Elías no dependía para su fe de las evidencias, ni de las circunstancias, ni de las opiniones de los demás, ni del favoritismo o la aceptación o el aprecio. Era un hombre que actuaba por principios y de acuerdo a los valores establecidos por Dios. Y cuando su oración tuvo respuesta, lo comunicó inmediatamente al rey. De nuevo se preocupa de su bienestar, de que no sea atajado por la lluvia y pueda llegar con bien a su palacio. Realmente la decisión de fidelidad y lealtad que Elías tenía por Dios no era dependiente de las circunstancias, era a pesar de lo que ocurriera e indistintamente de lo que las circunstancias demostraran. La pequeña nube no era, podríamos pensar, por escépticos, una evidencia de suficiente peso como para afirmar en una forma categórica que la lluvia iba a ser abundante, porque el viento podía desviar la nube hacia otro lugar. Sin embargo, esta es de nuevo la otra evidencia. Primero se oye lluvia y después se ve la lluvia. Aunque ni la había oído antes ni la estaba viendo ahora, pero por fe se aferraba a la fiel palabra de Dios. Y esa es una bendición, es una promesa y una salvaguardia para nosotros hoy también. Muy interesante. Aquí tenemos en el fondo el cuadro de la montaña Carmel. La montaña es grande, no sabemos exactamente dónde fue este evento, donde fue Elías orando, pero podemos entender que es una montaña con rocas y una montaña alta, y así es donde Elías hizo sus oraciones. Y es interesante que también la experiencia de Elías es muy parecida a las experiencias de los hijos de Dios de los últimos días, porque igual el pueblo de Dios debe ponerse a orar para recibir la lluvia tardía, porque la lluvia tardía no va a venir si nosotros no la pedimos. También la lluvia tardía no tiene nada que ver con pecados o por vencer los pecados debían ser vencidos ya bajo la influencia de la lluvia temprana en nuestra vida. Debe ser una limpieza, una purificación espiritual antes que la lluvia tardía pueda entrar en nosotros. Así que vemos que a pesar que Elías sabía que Dios prometió la lluvia y las condiciones fueron cumplidas, y una forma semejante como Daniel sabía que se cumplieran los 70 años de la profecía y debían regresar en su tierra, Daniel oró. Aquí también Elías oró. Y no solo oró, pero él oró muy fervientemente. ¿Y cómo oró él? ¿Y qué tipo de persona fue el profeta? Vamos a ver en la próxima pregunta, número 7,
que dice, ¿cuál conocido es este evento? Obviamente muy conocido. La segunda pregunta dice, ¿qué enseña acerca de la fe y la oración esta experiencia? Que fe y oración pertenecen juntos. Que una fe auténtica obra por amor y lleva a la acción en fidelidad y justicia. Sin embargo, aunque es un evento conocido, se tiene la tendencia a idealizar o sobrevalorar la persona de Elías. Ahora, Santiago nos dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así que él no era un ser superior, ni fue dotado con elementos que ninguno de nosotros podamos obtener, sino todo lo contrario. Aquí se nos dice, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así que aquí vemos la correcta conexión entre el ser humano, que es finito, que es limitado, con la divinidad, que es infinita, es ilimitada. Entonces, ¿qué significa esto en estas circunstancias? A través de la oración podemos alcanzar la mano de Dios y por medio de nuestra fe favorecer el cumplimiento de lo que el Señor tiene en plan en nuestro favor o el de otros. En ese caso, Elías estaba seguro, él no tenía problema, Dios había proveído para él pan y agua, y él no había sufrido una necesidad imperiosa. Sin embargo, solo desgracia, miseria, sequedad, muerte, decadencia se encontraba a su alrededor, ahora que estaba en Israel. Y él oró con la mayor intensidad posible, creyendo desde antes que lo que Dios había dicho se cumpliría exactamente como Él lo había dicho. Así que elementos como fe y oración forman parte de una vida que camina con Dios y que crece en la gracia de Dios. Muy interesante, muchas gracias. Podemos ver aquí, especialmente la primera parte del versículo es llena de esperanza para todos nosotros. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir? Que Elías no fue un superhombre, fue un hombre pecador como todos nosotros. Y tenemos la evidencia que todos otros héroes de fe, ellos también fueron hombres como nosotros, pecadores, bajo la influencia de debilidades de su naturaleza. Sabemos también que Elías, muy pronto después de esta victoria tan grande que él concibió en Carmel, cayó bajo el miedo de ser exterminado por Jezabel y corrió en las montañas donde prácticamente no debía ir, debía continuar la reforma que empezó. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros puede hacer la experiencia de Elías. Cada uno de nosotros, si creemos, si oramos, si somos convertidos así como Elías, también podemos tener el don de profecía, el don de hacer las obras de Dios que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, y que tienen buen ánimo estudiando esta lección que es muy importante para cada uno de nosotros. La iglesia necesita un revivimiento y necesitamos un bautismo del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga y le guarde, y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Amén.